El 8 de marzo de 2014, a la 1:21 de la madrugada, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó en una noche tranquila, con 239 personas a bordo. Había familias, viajeros de negocios, un niño pequeño y hasta un hombre de 76 años. Apenas 40 minutos después del despegue, el piloto envió un buenas noches a la torre de control. Ese fue el último contacto con el avión, que desapareció de los radares sin dejar rastro. Y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar por qué. Las búsquedas comenzaron de inmediato, pero no aparecía ni una pista que pudiera explicar lo que había pasado. Las primeras teorías apuntaban a fallos mecánicos, problemas con la tripulación o incluso un secuestro. Sin embargo, conforme pasaban los días y las semanas, cada vez había más dudas. Lo que más sorprendió a los expertos fue la falta total de evidencia sólida. La desaparición no encajaba con ningún escenario conocido. Y con el paso del tiempo surgieron teorías más extremas, como la posibilidad de una abducción. Hoy, el caso sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. Para entender mejor el misterio del vuelo MH370, es interesante observar otros casos de la historia de la aviación, que como este, están llenos de incógnitas y teorías que siguen sin resolverse. Uno de los más intrigantes es el de Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas de todos los tiempos. En 1937, Amelia, acompañada por su navegante, el capitán Fred Nolan, intentaban dar la vuelta al mundo. Pero en un tramo crucial sobre el Océano Pacífico, la comunicación con el avión se cortó misteriosamente y nunca más se supo nada de ellos. Se realizaron intensas búsquedas, pero no se encontraron restos, señales ni vestigios del avión ni de los ocupantes. El caso sigue siendo un misterio con diversas teorías sobre lo que pudo haber pasado, pero ninguna respuesta clara. ¿Fue un accidente? ¿Una desaparición forzada? ¿O quizás algo aún más extraño? El Triángulo de las Bermudas, conocido por sus misterios, fue escenario de otro caso en 1945. 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos salieron en una misión de entrenamiento en la zona, que se encontraba entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Durante el vuelo, los pilotos empezaron a reportar fallos en sus comunicaciones, y lo más extraño, las brújulas de los aviones dejaron de funcionar. En cuestión de minutos, los aviones desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de rescate, ninguno de los aviones ni de sus tripulantes fue encontrado. Este incidente sigue siendo uno de los más misteriosos de todos los tiempos y se ha convertido en un pilar del mito del Triángulo de las Bermudas. En 1965, otro avión desapareció sin explicación en el mar del Caribe. A bordo viajaban 68 personas, entre ellas cadetes de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea Argentina. El vuelo formaba parte de un viaje de instrucción y las condiciones meteorológicas eran extremas, con lluvias intensas y visibilidad casi nula. Aproximadamente 30 minutos después de despegar, el avión emitió una llamada de emergencia por radio, pero luego todo quedó en silencio. Nunca se halló rastro del avión. La versión oficial, respaldada por la Fuerza Aérea Argentina, indicaba que se había estrellado en el mar, pero los familiares de los pasajeros sostuvieron que el avión había caído en una zona selvática en el sur de Costa Rica. Pese a los esfuerzos de búsqueda, nunca se confirmó ninguna de las versiones, un misterio más, sin explicación alguna. El 25 de mayo de 2003, un avión fue robado en el Aeropuerto Internacional 4 de Beiró, en Angola, cuando comenzó a moverse por la pista sin ningún tipo de contacto con los controladores aéreos. En medio de la oscuridad de la noche, el avión, sin luces y con el transpondedor dañado, entró en una pista no autorizada. La torre de control intentó comunicarse sin éxito, pero la aeronave simplemente desapareció.
el destino del vuelo, que aparentemente tenía como objetivo Burkina Faso, sigue siendo un misterio. Algunos informes mencionan que el ingeniero Ben Charles Padilla fue uno de los responsables del robo, mientras que otros sugieren que había al menos 3 personas a bordo. A pesar de las intensas búsquedas lideradas por organismos internacionales como el FBI y la CIA, nunca se ha encontrado rastro alguno del avión ni de sus ocupantes. En 2009, el vuelo 447 de Air France, que cubría la ruta de Río de Janeiro a París, desapareció mientras cruzaba el vasto océano Atlántico. De pronto el avión dejó de ser detectado por los radares y durante casi 2 años su paradero fue un misterio. Aunque finalmente se hallaron los restos en el océano, las causas exactas de la tragedia siguen siendo desconocidas. Las 228 personas que viajaban en el vuelo perdieron la vida, y a pesar de una exhaustiva investigación, la desaparición del vuelo 447 sigue siendo un caso sin respuestas claras. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur a la 1:21. Tras una comunicación rutinaria con la torre de control, el avión se despidió, pero poco después se perdió todo contacto. El transpondedor del vuelo MH370, esencial para enviar información crucial sobre el vuelo, dejó de funcionar repentinamente. La aeronave desapareció de los radares militares de Tailandia, les estaba siguiendo, y alteró su rumbo sin autorización cuando se acercaba al espacio aéreo de Vietnam. Los controladores aéreos civiles también perdieron contacto y la comunicación programada nunca se realizó. Fue en ese preciso momento cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se convirtió en un enigma, un avión fantasma, que desapareció sin dejar rastro. Todo esto ocurrió cuando el avión aún tenía suficiente combustible para volar durante 7 horas y media, lo que le permitía completar perfectamente el trayecto, que duraba cerca de 6 horas. A las 3:45 de la mañana, más de 2 horas después de la desaparición inicial, Malaysia Airlines emitió una alerta de emergencia pidiendo que se desplegaran los planes de rescate. Mientras tanto, las autoridades de China y Tailandia notificaron a Malasia que el avión nunca había ingresado en su espacio aéreo. El vuelo, que debía aterrizar en Beijing a las 6:30 de la mañana, nunca llegó a su destino y no se pudo detectar en ningún otro lugar. Algo había ocultado la aeronave de la vista de todos. Con la desaparición del avión, las teorías comenzaron a surgir rápidamente. A lo largo de los años, se han barajado numerosas hipótesis, desde fallos mecánicos o estructurales hasta teorías de terrorismo y secuestro. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha sido respaldada por pruebas claras. Una de las teorías más plausibles sobre la desaparición del vuelo MH370 sostiene que un fallo en la presurización de la cabina provocó una caída repentina de oxígeno, dejando a la tripulación y los pasajeros inconscientes. Esto habría afectado también a los pilotos, haciendo que el avión continuara su trayectoria en piloto automático hasta quedarse sin combustible y caer al mar en una zona remota. Esta hipótesis se apoya en informes de incidentes previos en los que se habían detectado problemas de presurización en otras aeronaves. Se especula que el capitán Zahari Ahmad Saha intentó regresar al aeropuerto más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia, lo que podía explicar el giro de 180 grados registrado en el vuelo. Las investigaciones más recientes han sugerido que el piloto activó un patrón de espera antes de realizar el cambio de dirección, lo que podría ser un indicio de que estaba intentando hacer una maniobra de emergencia. Otra teoría se refiere a un posible acto de autoeliminación por parte de los pilotos. Tras la desaparición, las autoridades registraron las viviendas de ambos pilotos, Zahari Ahmad y el copiloto Falik Abdul, incautando sus ordenadores. En el ordenador de Zahari se encontró un software de simulación de vuelo que había utilizado para estudiar una posible alteración de la ruta del avión, lo que podría indicar que había planificado un accidente.
Los análisis del software de simulación, en particular de Microsoft Flight Simulator, revelaron que se habían marcado puntos en el sur del Océano Índico, justo en el área donde más tarde se encontró el avión. Esto hace pensar que el piloto pudo haber desviado intencionalmente la aeronave, evitando conscientemente los radares. Martin Dolan, quien lideró las búsquedas submarinas, afirmó que el destino del avión fue una acción planificada durante un largo periodo de tiempo, diseñada con el fin de hacer desaparecer el avión. Además, la elección de volar cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia podría haber sido una estrategia para evitar la intervención de las autoridades de ambos países. Larry B., un especialista en incidentes aéreos, propuso una teoría escalofriante en la que el capitán Zaharie Ahmad había despresurizado la cabina del vuelo MH370 de forma deliberada, con la intención de hacer perder la consciencia a los pasajeros y la tripulación mientras él mismo, a salvo con una máscara de oxígeno, pilotaba el avión hasta el sur del Océano Índico. Según esta teoría, Zaharie habría aterrizado suavemente sobre la superficie del agua y dejado que el avión se hundiera sin dejar rastro. Sin embargo, esta hipótesis no cuenta con evidencias sólidas que respalden la idea de que Zaharie tenía las motivaciones necesarias para cometer ese terrible acto. Además, no se registraron comportamientos sospechosos previos al vuelo, y su hermana defendió su reputación, asegurando que no se debía acusar a nadie sin pruebas claras. Por otro lado, la teoría de un atentado terrorista también había sido discutida debido a la presencia de dos iraníes que viajaban con pasaportes robados de Italia y Austria. La coincidencia de que ambos compraran sus boletos a la vez en la misma agencia de viajes despertó sospechas a las autoridades, que iniciaron una investigación conjunta con el FBI. Se descubrió que además de estos dos pasajeros, otros 4 casos de identidades sospechosas fueron reportados, lo que hizo pensar que podría haber un vínculo con un atentado terrorista. Pero esta hipótesis fue rápidamente puesta en duda, ya que no se encontraron pruebas claras que vincularan a los pasajeros con actividades terroristas. Ninguno de los grupos terroristas conocidos se adjudicó el atentado, y las investigaciones del Interpol sugirieron que los dos iraníes probablemente estaban involucrados en un intento de migración ilegal, con planes de reunirse con familias en Europa. Una teoría más relacionada con el atentado sugiere que una explosión podría haber sido responsable de la desaparición del avión. John Goglia, un experto en seguridad aérea, señaló que la falta de un aviso de emergencia podría indicar una explosión o incluso una bomba a bordo. Pero al no encontrar restos del avión dispersos en la zona donde supuestamente ocurrió la explosión, contradice esta idea, lo que debilita la teoría de un atentado con explosivos. Como veis, hay montones de teorías, pero ninguna lleva a dejarnos claro qué pasó. Otra teoría que ha circulado en torno a la desaparición del vuelo MH370 sugiere que el gobierno ruso podría estar involucrado en una conspiración. El periodista de aviación Jeff Wise respaldó esta hipótesis, señalando que en los registros del vuelo se encontraban 3 pasajeros rusos sentados cerca de una escotilla. Según esta teoría, 2 de los pasajeros habrían creado una distracción para permitir que el tercero se infiltrara en el compartimento de la cabina de control y tomara control del avión, dirigiéndolo hacia Kazajistán. Sin embargo, esta idea fue descartada debido a la complejidad técnica de controlar un avión comercial desde esa área, lo que hace que esta hipótesis sea la menos probable. Otra teoría más controvertida sugiere que un misil de Estados Unidos podría haber derribado el vuelo MH370, aunque la explicación para este incidente es compleja. En el momento del accidente, el ejército estadounidense estaba realizando ejercicios en el mar del sur de China, lo que dio pie a especulaciones de que el avión fue confundido con un objetivo militar o incluso derribado accidentalmente por negligencia. Florence Deschamps, periodista francesa, agregó una dimensión interesante a esta teoría, sugiriendo que Estados Unidos pudo haber intentado sacar electrónicamente el avión del radar y haberle ordenado al piloto, Zaharie Ahmad,
aterrizar en un lugar distinto utilizando aviones de referencia. No obstante, la decisión del piloto de mantener el curso del vuelo habría llegado a un trágico desenlace, ya sea por un ataque con misiles o un choque en el aire. Tras 10 años de incertidumbre, la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity, que previamente había participado en la búsqueda del avión, ha anunciado que se prepara para reanudar la búsqueda con equipos mejorados. La posibilidad de encontrar nuevos rastros del avión o incluso la caja negra reavivó las esperanzas de obtener respuestas definitivas sobre lo que sucedió. Sin embargo, las teorías siguen siendo muchas y no se sabe si alguna se verá confirmada. El caso sigue siendo un rompecabezas sin resolver, con investigadores y aficionados especulando sobre todo tipo de posibles explicaciones. Mientras tanto, el tiempo pasa y las respuestas siguen siendo esquivas. Si te ha interesado el vídeo, no olvides darle un like y compartirlo para que más personas conozcan esta historia. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte los próximos misterios que exploraremos juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, misteriosos.